24 dice lo siguiente: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. El esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que podemos pasar estudiando tu palabra. Ayúdanos a entender en estos versículos cuál es tu voluntad revelada para cada uno de los matrimonios, en este caso, Señor, de las mujeres, y que me ayudes y uses mi vida, Señor, en esta noche para compartir tu palabra. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo, y en el libro de Efesios, que es esta serie que estamos haciendo de los libros de la prisión o las cartas de la prisión, las epístolas de la prisión, Pablo escribe esta carta de Efesios aproximadamente entre el año 60 a 62. Y en relación a Efesios, hemos visto que los 3 primeros capítulos son doctrinales o teológicos, y los siguientes 3 capítulos hablan de la vida cristiana, es decir, la vida práctica que debe de asumir cada cristiano. En este momento, este capítulo va a tratar el rol de las mujeres en el matrimonio, pero no todo el capítulo, desde el 21 hasta el 24. Del 25 en adelante va a hablar de los varones. Entonces, ¿de qué trató todo este capítulo 5? Si recordamos, la primera parte, nosotros hemos visto el ser y parecer. Pablo nos anima a que como cristianos, como hijos de Dios, ya nos pongamos esa nueva ropa, nos vistamos con aquellas, virtudes que nuestro Señor nos ha transmitido a nosotros o nos ha dado el ejemplo, y que nos pongamos un nuevo ropaje, que ya no vivamos como vivíamos antes de conocer al Señor, es decir, ser no solamente cristiano, parecer cristianos, ¿no? Porque algunos dicen soy cristiano, pero no parecen que son cristianos. Eso ya lo hemos estudiado y lo hemos grabado. La segunda parte de este capítulo de Efesios habla de la vida sabia del cristiano. ¿Cómo me voy a mover ahora o caminar en este círculo lleno de pecado, lleno de injusticia, lleno de maldad? Bueno, Efesios también nos dice cómo nosotros debemos de vivir. Recuerden una de las frases que Pablo decía: si se enojen, no pequen. No permitan que se pase otro día o se ponga el sol y sigan enojados. Todo esto ya lo hemos estudiado, y ahora, la última parte vendría a ser la vivencia del matrimonio cristiano. Ojo, yo digo matrimonio cristiano, porque hay matrimonios que las dos personas no son cristianas. El objetivo, la meta del matrimonio cristiano debe de ser siempre como la misma vida que nos enseña en los primeros versículos: dar la gloria a Dios en medio de nuestra relación matrimonial. Entonces, el título para estos 3 versículos, porque esta tercera parte habla tanto para el hombre como para la mujer, pero vamos a ir parte por parte. El rol de la mujer en el matrimonio al andar en la luz. El versículo 21 tendría el título: el andar en la luz logra la sujeción mutua. El versículo 22, el andar en la luz significa que las esposas se sujeten a sus esposos. Y el 23 al 24, el andar en la luz revela las razones de la sujeción de las esposas a sus esposos. Y ojo con el andar en la luz, porque hemos tratado este tema anteriormente. O sea, no es que ya estamos andando en oscuridad, no es que ya somos un matrimonio como el matrimonio que llevó de repente papá o mamá que no conocen a Dios, sino ahora que conocemos al Señor, ahora que nuestra vida es diferente, estamos andando en la luz, pues veamos cómo se logra la sujeción mutua, cómo las esposas deben sujetarse a sus esposos y las razones por qué deben de sujetarse. Así que es un tema sensible, especialmente si hay mujeres, entre comillas, como se les llama, empoderadas en esta filosofía del mundo, ¿no? Que piensan que, bueno, no debería de existir estos versículos,
porque me está quitando la dignidad, el valor de una mujer. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Así que versículo 22 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pablo empieza esta parte de la vivencia del matrimonio con este versículo, sométanse unos a otros. Ahora, ¿qué significa esto? Que el esposo se debe someter a la esposa someterse al esposo, ¿o qué está queriendo decir? Pues vamos a ir viendo párrafo, palabra por palabra, pero ojo, dice, por reverencia, por respeto, por el honor que debemos de tener a Cristo. Pero la palabra sométanse, hermanos, literalmente en el griego, ¿saben qué significa? Estar debajo de un rango. En otras palabras, llega a ser esa palabra militar, en el uso militar que conocemos, por ejemplo, de un sargento que tiene que someterse a un general. O más adelante va a hablar de un esclavo que va a someterse a su amo, o un empleado a su empleador o a su jefe. O sea, es un asunto de rango, no es un asunto de preferencia, no es un asunto algo de que simplemente veo y digo, depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende de que si me agrada o no me agrada. Bueno, tú cuando estás trabajando, tú no vas a decir, si el jefe me cae bien, me someto. Si estás en el ejército, dices, si el general me trata bien, me cae simpático, me voy a someter. No, es un asunto de rango, porque es general, porque ha pasado más tiempo, ¿no? Tú, si eres soldado o eres sargento, tienes que someterte. Se basan en cuestiones entonces de capacidades, porque yo soy más inteligente, más educado, tengo mucho más estudios que el general. No, tampoco se trata de esto, es un asunto de rango. Porque puedes decir, oye, pero yo soy más educado que mi jefe, ¿y por qué me tengo que someter a mi jefe? No, es un asunto de rango, es una palabra que se usa frecuentemente en el rango militar. Así que Pablo usa esta palabra, sométanse. Y cualquiera, hermanos, que ha servido en esas fuerzas armadas, sabe que el rango tiene que ver con ¿qué? Con orden y autoridad. Tiene que haber un orden y hay una autoridad, y es esto de someterse. Y si se comete algún problema, un error, pues el general al final es el que va a ser reprendido o le van a pedir de baja, ¿no? Al final, ¿a quién le van a pedir cuentas cuando hay una autoridad? Pues si pasa algo en tu trabajo, bueno, el jefe te podrá decir a ti muchas cosas, pero al final la responsabilidad basada en la autoridad cae en esa persona. Miren, no tiene nada que ver con la habilidad o con el valor de una persona. Así que esta es la palabra que usa Pablo. Y entonces esto significa someterse unos a otros. Significa, bueno, yo estoy bajo una autoridad, es una palabra militar, pero ¿qué significa someterse unos a otros? ¿Significa que el general se debe someter al sargento o al oficial? No. ¿Que el jefe se debe someter al empleado? No. Entonces, ¿cuál es la idea? Pablo, miren, para poder entender Romanos 13, del 1 al 5, Pablo le va a decir a los cristianos que se sometan a las autoridades del gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que haber orden y es autoridad. En Hebreos 13, 17, si Pablo fuese el escritor o el escritor de Hebreos, dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. O sea, en un sentido sí de someterse, pero en un sentido unos a otros, pero también en un sentido, Pablo sí está hablando de un rango, sí está hablando de autoridad. O sea, Pablo quiso decir que sí hay rango, que hay un orden, que hay una autoridad. Pero entonces, ¿cuál es la idea que está dando Pablo? Porque cuando hablamos de rango, también el general puede ser déspota, autoritario, el jefe puede ser así un gritón, un autoritario, pero eso yo no quiero para mi hogar. Las esposas podrían decir esto, pero lo que está tratando de decir Pablo es que el matrimonio, cuando hablamos de someterse unos a otros,
se basa en un equipo. Claramente cuando enseño sobre parejas digo, el matrimonio, la relación de pareja es un equipo. La familia es un equipo. ¿Y qué significa el trabajar en equipo? En que todos estamos en un mismo nivel, digamos, ¿no? Y que todos tenemos también una responsabilidad y que todos debemos de trabajar en pro del equipo. No hay individualismo, no hay alguien que sobresale más. Es como esta figura que yo les muestro aquí. Todos somos importantes dentro del equipo, pero aún dentro del equipo hay roles. Todos cumplimos roles y dentro del equipo también tiene que haber un líder, es decir, tiene que haber una autoridad. Pero esa autoridad no es como algunas culturas, no sé, algunas ideas han venido o han estado en nuestra sociedad, donde el que piensa que el líder en autoridad, aún en el trabajo, es el que más grita, el que ordena y el que aquí se hace y punto, lo que yo digo. No, las cosas están cambiando. Hoy se habla de liderazgo generacional o transformacional, no sé, liderazgo servicial, liderazgo que en la Biblia lo encontramos. El trabajo en equipo es como Dios mismo, hermanos, es un equipo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos a Jesús formando un equipo con 12 personas y esas personas ustedes vieran cuando los conoció el Señor. Yo creo que si tú tuvieras que dirigir a esos 12 apóstoles, no durarías, hermano, una semana, creo, ¿no? Pero el Señor los dirigió, transformó su vida. ¿En base a qué? Hacerles entender que van a ser, y son ya un equipo, y van a ser un equipo, y tienen que hacer, y tienen una tarea, una labor, pero igual tiene que haber roles, igual tiene que haber un líder, Jesús era en ese momento el líder, pero no era un líder autoritario, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero sí había un rango, y esta es la idea cuando dice sométanse unos a otros, y la razón es por reverencia a Cristo. O sea, Pablo hablará por reverencia a Cristo porque este versículo precede a lo que viene. Primero a las esposas, luego a los hijos y luego a los esclavos. En el contexto en que se escribe Efesios, las esposas solo tenían deberes, no tenían, diríamos, voz y voto, como lo llamamos. Los hijos solo tenían deberes, no tenían voz y voto. Los esclavos solo tenían deberes, no tenían voz y voto. Pero cuando Pablo pone este versículo, sométanse unos a otros, es que el líder también tiene que aprender a escuchar. Si es en el matrimonio, tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué está pasando con la esposa, los hijos? Si soy papá, tengo que aprender a escuchar a los hijos, porque en nuestro contexto tienen derechos. Y ojo, en este mundo moderno hoy día no tenemos esclavitud en nuestro país, aunque en algunos lugares sí lo hay, pero la idea es que trabajemos en equipo. La familia es un equipo, el matrimonio es un equipo y Pablo se está refiriendo desde hace 2000 años, rompiendo un paradigma que en esa cultura no se permitía que las esposas tengan derechos. Hoy sí lo tienen y de antesala ya lo dijo Pablo, pero ¿por qué deberíamos hacerlo? Por reverencia a Cristo. Por eso me gusta mucho la forma de gobierno de Calvary Chapel, ¿no? Si fuese, algunos lo miran y me dicen, ¿qué sistema de gobierno tienen? Bueno, el pastor es la autoridad, el pastor es el líder, la cabeza, ¿no? En la iglesia, si lo podemos llamar, pero nos sometemos voluntariamente. Tenemos un presbiterio, si se lo puede llamar, o una junta directiva, y nos sometemos voluntariamente. Si no, llegaríamos a ser autoritarios, ¿no? Llegaríamos a ser quizás como esos sistemas de gobierno neopentecostales, donde el pastor es la última palabra. En esto no sucede en Calvary Chapel, al contrario, somos siervos, estamos involucrándonos con la iglesia, servimos, trabajamos, cocinamos, limpiamos, o sea, esto es lo que estaba hablando hace mucho tiempo ya Pablo. Así que el motivo, hermanos, para someterse, no se trata de la amabilidad social. El motivo para someterse
tampoco no es la ley de Dios. Lo que está diciendo Pablo, que el motivo para someterse es por reverencia y por respeto a Cristo. Y si respetamos a Jesús, entonces, hermanos, debemos someternos los unos a los otros. ¿Y saben por qué? Porque amamos a Jesús. Esposo, esposa, aman a Jesús y ambos trabajan como en equipo. Pero ahí viene el siguiente versículo. Y vamos a hablar al matrimonio cristiano, a aquellos que han llevado el aro, y el pastor ha dicho, ¿qué símbolo traes de esta unión, de este pacto delante de Dios? Y ha pasado el niñito con sus anillos y han dicho sus palabras: con este anillo te desposo y prometo amarte, cuidarte, respetarte, honrarte, serte fiel. Es totalmente diferente a un matrimonio que no es cristiano y que no trata de glorificar a Dios. Simplemente a veces han llegado al altar por cumplir, o simplemente porque parecía chévere, bonito. No, pero el cristiano tiene que estar consciente de que está haciendo un pacto delante de Dios, donde asume todo aquello que la Biblia dice que debe de cumplir el hombre y la mujer en el matrimonio. Así que el matrimonio cristiano es diferente de aquellos matrimonios que no aman a Dios. Y cuando Pablo entonces, esta es la segunda parte, va a referirse primero a las mujeres, recuerden que el andar en la luz significa que las esposas se sujetan a sus esposos. Versículo 22, esposas, sométense a sus propios esposos como a quién, como al Señor. Uy, ahí algunos dicen, ya estamos. Cuando hablo este tema, a veces enseño en los matrimonios o en las conversaciones prematrimoniales, la consejería. ¿Por qué no sacamos este versículo en medio de esta corriente feminista hoy día que tenemos, ¿no? Donde se piensa que la mujer no solamente hace lo que el hombre hace, sino tiene que ser mejor que el hombre y tiene que estar encima del hombre, y que la culpa de todos los problemas es el sistema que se ha formado en el hombre. Bueno, este versículo les debe dar como una cachetada, ¿no? Aquellas personas que han abrazado esta filosofía, este sistema, esta ideología. Pablo dice, esposas, y ojo, no está hablando para todas las mujeres. Si tú eres esposa y tienes tu esposo, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Qué quiere decir esposas, sométanse? Miren, al estar sujetas significa que usted reconoce que alguien tiene una autoridad legítima sobre usted. Significa que usted reconoce que hay un orden de autoridad y que eres parte de una unidad, de un equipo. No se trata del matrimonio de ti, se trata de una unidad, de un equipo. Significa que usted como individuo, mujer, no es más importante que el trabajo de la unidad o del equipo. Qué difícil es tener, si ustedes están trabajando en una empresa y de repente esta empresa les ha dado una capacitación de cómo vamos a trabajar en equipo. Qué difícil es encontrar una persona que no encaja en los roles, ¿no han visto? Siempre hay uno que quiere llevarse el crédito, prevalecer. Qué difícil es trabajar con una persona individualista, que no pone, miren, ni su tiempo, ni su esfuerzo para que el equipo gane, logre los objetivos, sino siempre está velando por sus propios intereses. ¿Te imaginas, hablando de equipo, por ejemplo, la selección de vóley o la selección peruana, donde hay individualistas? ¿Cuántos partidos hemos perdido porque el delantero está solo, casi frente al arco, pero su compañero de equipo está mejor posicionado que él, pero quiere la gloria, quiere reconocimiento, y cuando patea, falla o no, mete gol, y tú dices, pero ¿por qué no le pasaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Qué difícil. Pero yo me imagino ahora un matrimonio. Qué difícil es cuando la esposa no entiende que es parte de un equipo. Qué difícil es cuando hay mujeres que piensan que el matrimonio, que la familia está para servirlas a ellas, hasta el esposo. Qué difícil que cuando las mujeres
piensan que todo gira alrededor de ellas. Que si estoy con ganas, todos están con ganas. Y que si estoy triste, todos deben estar tristes. Y si estoy enojada, todos en la familia deben estar enojadas. Y si tengo ganas de comer pollo a la brasa, todos comemos pollo a la brasa. Y si no tengo hambre, nadie come en casa. Hay mujeres que toman esta actitud en el matrimonio, que piensan que todo gira alrededor de ellas. Por eso Pablo hace recordar, sométanse. Recuerden, hay una autoridad. Recuerden, son parte de un equipo. Ustedes no son más importantes que el equipo. Así como se someten a Cristo, nuestro Señor. Y nuestro Señor se sometió al Padre. Miren, Jesús no era más importante que ese equipo. Dijo, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Yo no hago las cosas por mí mismo. Muchas veces dijo el Señor, ¿recuerdan? Si no hago lo que el Padre me dice que yo haga. Eso le restaba importancia a Jesús, que es Dios. Eso le restaba autoridad, le restaba dignidad. No, en ningún sentido. Porque entendían que así es un equipo, que importa más la unidad. Pero como les dije, hay mujeres que no entienden esto. Es como la policía, imagínense, ¿no? Ustedes saben, dentro de nuestra sociedad, cada uno tiene que cumplir objetivos. No importa si te sientes o no te sientes mal, si tienes ganas de comer o no tienes ganas de comer, estamos enfocados en la unidad, porque esta es la idea que Pablo está queriendo decir. Entonces, el someterse, hermanas, no quiere decir que somos inferiores. Recuérdenlo muy bien esto, como el Señor. El someterse no significa tampoco guardar silencio, porque dice, sométete y no digas nada. No, tampoco significa esto, porque el someterse significa estar en pro de la misión. ¿Qué misión? Hermanos, hay una misión para el matrimonio cristiano, y esa misión es el obedecer y glorificar a Dios. Ojo, la casada diría o dice, me pondré bajo esa misión. La misión es más importante que mis deseos individuales. No me estoy colocando debajo de mi esposo, me estoy colocando debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida. Porque hay una misión, y más adelante les voy a explicar que para el matrimonio Dios tuvo una misión. Porque el matrimonio no simplemente, hermanas y hermanos, es para tener sexo santo, ¿no? O para tener hijos y podemos criar a los hijitos, no dormimos y luego crecen. No, eso no es la idea. Eso es parte. En el fondo, Dios tuvo y tiene una misión para la unión entre hombre y mujer. Y cuando dice Pablo, sométanse, ojo, a sus propios esposos. Esto, hermanos, define la esfera de la sujeción de la esposa. O sea, a sus propios esposos, hasta cuál es el alcance. Por ejemplo, hay algunas áreas que les voy a mencionar y ustedes, ¿qué me dicen? ¿Cómo lo voy a... ¿Será en el hogar? ¿Será en el gobierno? ¿Será en la educación? ¿Será en los negocios? ¿Será en la iglesia? ¿En qué áreas? ¿Cuál es la esfera de este versículo que dice Pablo? Sométanse a sus propios esposos. ¿Será que tenemos que someternos en el gobierno? Porque yo he escuchado por ahí interpretaciones de algunos cristianos que dicen, nunca debe existir una mujer presidenta. En el área de educación, nunca debe existir una directora o profesora. Nadie debe enseñar a un hombre. ¿Qué? En negocios, ¿será? Miren, yo pienso en el gobierno, no. Que hay una presidenta cristiana, Pablo nunca habla ni dice el asunto de gobierno. Tampoco el asunto de educación, tampoco el asunto de negocios. Los únicos dos lugares donde habla de la sumisión propio a su esposo es el hogar. Y en la iglesia, donde Dios levantó hombres, para que puedan dirigir y deban dirigir la iglesia. Lo demás, hermanos, gobierno, educación, negocio, no sé, policías, llamen lo que se llamen, ¿no? Choferes, porque algunos dicen, mujer manejando no puede haber, no, eso no tiene nada que ver. Mujer mecánica, no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué?
¿Por qué tiene que existir? No, la Biblia nunca prohíbe ni dice nada acerca de solo dos áreas, hogar e iglesia. Esa es la esfera. Y luego dice, como al Señor. Ahora, cuando este versículo, hay dos extremos de interpretación. Vamos a ir deshuesando el versículo, ¿no? Como decimos, pellejito por pellejito. Primero, hay personas que dicen someterse al esposo como si fuera Dios. Porque como al Señor, ¿qué significa? Como si fuera Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Acaso, y usan este versículo que dice en Pedro, que Sara lo llamó a Abraham mi Señor? O sea, le hacía caso en todo. Entonces, no, pero si tú te pones a ver, Sara le dijo mi Señor, en el Señor de respeto, como Señor Juan, Señor José, Señor Pepe, no lo sé, pero no en el sentido de Señor, del Kyrios, de la autoridad máxima. Así que hay personas que piensan que la mujer no debe de hablar, ni opinar, ni decir nada, y que tiene que estar sometida como si el esposo fuera Dios. Esos extremos lo he escuchado. Y en este punto ellos definen esa palabra como la extensión de la sumisión de la mujer. Hasta ahí debe ser, como si fuera Dios. Hasta el punto, para mí, aparecería idolatría, ¿no? Como no puedes adorar a un hombre como si fuese Dios, porque solo Dios merece ser adorado. Inclusive entonces vendría, no puedes someterte a un hombre como si fuera Dios, porque le estarías quitando el lugar a Dios. Entonces este extremo es muy popular, especialmente cuando se mezcla con la cultura latina o con una perspectiva machista. Enseñan la Biblia muchos desde una perspectiva machista y dicen, acá está el versículo, te sometes y punto, y tú tienes que aguantarle todo a tu esposo, porque él es tu esposo y para eso te has casado. Pero me está golpeando, aguanta, ¿no? Pero me está haciendo esto, aguanta, sométete. O sea, tampoco, eso es un extremo que se ha enseñado por muchos años, diría, ¿no? El segundo extremo es que hay que someterse al esposo, y esto es más moderno, siempre en cuando actúe como el Señor Jesús. Esto también lo he escuchado, no sé si tú lo has escuchado por ahí, por algún lugar, ¿verdad? Dice, miren, yo me someto, dice la mujer, si mi esposo me trata como el Señor Jesús. Ahora, si no me trata así como el Señor Jesús, yo no tengo por qué someterme. Bueno, esto define esta palabra, hermanos, como el límite, o sea, ahí hay un límite, dice. El otro dice la extensión, hasta, dice, y ellos dicen, no, hay un límite en este versículo. ¿Qué si el esposo me levanta la voz? Porque Jesucito nunca me levantaría la voz, entonces yo ya no me someto a mi esposo. ¿Qué si el esposo agarra, cómo diríamos, no me hace cariñitos, no sé, porque Jesucito me haría cariñitos? Yo digo, tú no has conocido a Jesús, ¿no? Porque si mi esposo dice palabras duras, tú no has conocido a Jesús. Jesús tenía unos dichos bien fuertes. Jesús fue la persona que más habló del infierno, ¿sabían? Y Jesús fue la persona que le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras. Imagínate. O sea, Jesús sí sabía decir y expresar también sus emociones. Un día entró al templo y se enojó. Y agarró un látigo y echó, pero eso es ira santa, y el esposo si tiene ira santa, ¿qué vas a decir? ¿No? ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo definimos el límite? Entonces hay personas que dicen, no, pues si mi esposo se enoja, si se pone mal ya no estaría como Jesucito, ¿no? Pero tendrías que ver, Jesucito sí se enojó, y Jesucito sí reclamó. O sea, esas interpretaciones extremas, modernas o posmodernas, y las otras muy apegadas a la cultura machista existen, y eso no es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Cómo al Señor, hermanos, no define la extensión de la sujeción de la esposa? No define el límite de la sujeción de la esposa. ¿Saben qué hace? Define el motivo de la sujeción de la esposa. Es como al Señor. Para que se pueda entender, he sacado algunas versiones
este versículo la traducción del lenguaje actual. Dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, para que se pueda entender mejor. La Nueva Traducción Viviente dice, para las esposas eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Si lo decimos parafraseando, porque pueden agarrar más versiones, es decir, las casadas sujétense a sus maridos porque es una parte de su deber hacia el Señor, porque es una expresión de la sujeción para el Señor. Y esa es la idea, como al Señor, porque es su deber, porque esto glorifica al Señor. Entonces, cuando una esposa no obedece este versículo, no está siendo desobediente frente a su esposo, sino que está siendo desobediente como seguidora de Cristo, como discípula de Cristo. Como dice la Biblia, si quieres ser mi discípula, niégate a ti mismo. Es decir, no ha aprendido a negarse a sí mismo. Tenga mucho cuidado, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, no ha existido el hombre que me pueda dominar. Dios mío, digo, es que no se trata de competir o quién me puede dominar, se trata simplemente de entender cuál es la voluntad de Dios para ti, mujer, que estás casada en el matrimonio. Es como si Pablo diría, las mujeres casadas deberían tener en alto privilegio el someterse a sus esposos, de estar contentas porque están obedeciendo a su Señor, porque se están reflejando en la persona de Jesucristo que aprendió a someterse al Padre. Esto debería ser más o menos. Ahora, ¿qué significa? Vida cristiana, hermanos. Por eso decía, vivencia en el matrimonio. No significará la cultura, porque algunos dicen, pero es que mi cultura, mira, yo vengo del occidente, donde el hombre ya no es como aquí en Latinoamérica, y la mujer al contrario, hace más cosas. Yo he encontrado posiciones de cristianos que dicen, en mi casa, en nuestra relación de pareja, nadie es cabeza, los dos decidimos. Digo, pero esto no dice la Biblia, así que va en contra de la cultura que muchos tienen. En el otro extremo, desde una perspectiva cultural de Latinoamérica, lo asumen como el líder, la cabeza, la persona que no le tienen que decir nada. Tampoco es así. O como el machista en el hogar, tampoco. Tiene que ver con la inteligencia, el someterse, porque miren, si nos ponemos a analizar, hay mujeres más y mucho más inteligentes que varones. Estoy hablando en el matrimonio, no en forma general. O sea, nosotros trabajamos con parejas, y vienen parejas, y tú miras en la relación de pareja, la mujer, Dios mío, tiene un potencial único, y el hombre, entonces, ¿ahora qué va a hacer? La mujer dice, ¿cómo me puedo someter a alguien que no tiene la iniciativa? Que no sabe hacer nada. Y inclusive el hombre dice, para evitarme problemas, que ella decida. Yo le digo, o sea, no tiene, significa los dones, significa la capacidad, como les digo, significa el género, no, porque el hombre somos iguales, sí, todos somos iguales, no tiene nada que ver. ¿Sabes con qué tiene que ver el someterse? Con la vida cristiana. ¿Cómo vives tu vida cristiana a la luz hoy día de esta revelación que es vivamos de forma diferente, no seamos como el mundo? Y si tú eres cristiana y amas a Dios y estás casada, no tendrás ningún problema en someterte a tu esposo. Pero si no amas a Dios y piensas que la Biblia para ti son sugerencias o son ideas y que este versículo hay que interpretarlo, ¿qué tienes que interpretar? Es tan sencillo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Ahora, para terminar este versículo, solteras, si hay solteras escuchando, recuerden, esto significa que la mujer debe tener un cuidado muy especial para elegir a su esposo. Recuerden, y siempre les digo que la mujer elige. Al final tú decides, mujer, con qué hombre te vas a casar. El esposo no elige, ¿saben? El hombre quiere conquistar y todo, pero si la mujer le dice sí, es porque la mujer tiene la última palabra en elegir.
Así que nadie te obliga. En nuestro contexto de democracia, de libertad que tenemos, hay países que la mujer no elige, pero acá tú eliges, y en la gran mayoría del mundo tú eliges. Así que soltera, cristiana, elige muy bien. Es evidente cuando un hombre, puede ser un autoritario, puede ser un matón, puede ser un macho, es evidente. Cuando trata de controlarte, cuando te aparta de tus amigos, de ir a tal lugar, dices, no, te quiero perder, te quiero proteger. Mentira, te está queriendo poco a poco controlar. Tú puedes darte cuenta cuando se enoja, que cuando no le contestas. Miren, hay muchos rasgos que tú puedes ver. Solteras, por eso, escojan bien. Casadas, terminando este versículo, si quieres agradar a Jesús, si quieres honrarle, entonces estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. No escucho ese amén, hermano. Bueno, no importa ya. Versículo 23. Termino con esto. Porque el esposo es cabeza de su esposa, y así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que estos dos versículos van a explicar que al andar en la luz revela las razones de la sujeción de las esposas a sus esposos. ¿Cuáles son? Hay tres razones. Primera razón, como decía, como al Señor. O sea, obediencia y respeto a Jesús llega a ser obediencia y respeto a su marido. Segunda razón, el esposo es cabeza de su esposa. ¿Esto qué significa? Autoridad que dirige y al final rinde cuentas. Miren, ¿cómo es esto? Cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le pide cuentas a Adán, no a Eva. Autoridad, hermanas, no significa ser autoritario y menos un dictador. Varones, recuerden esto, porque eso se nos ha dicho, ¿no? En nuestro contexto, como digo, sudamericano, latinoamericano, autoridad es el que es más duro, más fuerte, y el que es dictador, el que no conversa, ni opina, ni pregunta a su esposa. Muchas veces yo digo, cuando voy a quedar con mi familia, por ejemplo, en alguna reunión, yo digo, voy a hablar con Dorquitas. Y ahí por ahí alguien dice, pero ¿quién tiene los pantalones? ¿Tú o Dorquitas? Yo digo, yo tengo pues, ¿no?, una autoridad, pero no soy autoritario. Porque algunos piensan que tú tienes que decidir, el hombre tiene que decidir y la mujer no tiene que opinar. Y la mujer no tiene por qué hablar. Esto Pablo no lo está diciendo. Y esto cuando dice el esposo es cabeza de su esposa, no, tampoco significa esto, porque la idea es que el esposo tiene que reflejar la autoridad que fue Jesucristo, nuestro Señor. La idea es equipo, no es que simplemente toma las decisiones y los demás siguen sin opinar, sin hablar, sin considerar a los demás. Ahora, las razones de por qué el esposo es cabeza de su esposa, lo vamos a encontrar en 1 Corintios 11, 7 al 10, no lo vamos a leer, y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 al 13. Para resumir estos versículos, la idea de por qué el esposo es cabeza de su esposa es porque el hombre fue creado primero. O sea, es orden de creación. No significa que es mejor, no, es orden de creación. Y cuando yo les digo que significa que se le va a pedir o a exigir cuentas al varón, al esposo, que es cabeza de su esposa, cuando sucedió con Adán y Eva, ¿quién comió el fruto primero? Si te pones a analizar los primeros capítulos de Génesis, fue la mujer. La mujer fue la que comió primero, pero dice la Biblia que cuando Adán comió, que fue el segundo, aceptó el fruto, sus ojos fueron abiertos. Y si tú simplemente te puedes preguntar, ¿por qué no se abrió los ojos de Eva cuando comió y dijo, oye, dijeron, estoy desnuda? No fue en ese momento. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde que Eva comió hasta que Adán comió? Si tú te pones a ver las historias, pareciera que está comiendo y le dice, ¿no quieres tú? No, puede haber pasado un mediodía, no sé, un día, ¿te imaginas? De haber comido y dijo, no pasa nada.
Porque la serpiente le dijo, mentira, no vas a morir. ¿Se acuerdan que le dijo la serpiente? Vas a llegar a ser como Dios. Y entonces, cuando Adán comió, le fueron abiertos los ojos a los dos. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. ¿Por qué? Porque a él se le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque él es la cabeza, él es el responsable, él es el que tiene que rendir cuentas a Dios por su esposa, por su familia. Y cuando el Señor le pidió cuentas, le dijo, ¿quién te enseñó esta razón? ¿Por qué hiciste? ¿Dónde estás, Adán? No le dijo Eva, ¿dónde estás tú, Adán? Y esos dos versículos dice por el orden de creación. Por esas son las razones que la mujer tiene que entender que el marido es su cabeza. Tercera razón. Tercero, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Hay una relación. Así como Cristo es cabeza y salvador ¿de qué? De la iglesia. O sea, es una relación, es lo mismo que tiene que transmitirse en el matrimonio. O sea, ella se debe de someter debido a que la relación de marido y mujer es un modelo de la unión entre Jesús y la iglesia. Debe de simbolizar, debe de reflejar la misma relación de Cristo con la iglesia. O sea, el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, así como el esposo, el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo lo vemos esto? Más adelante vamos a ver Efesios 5, 28 y 29. Dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo, hablando a los varones, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. O sea, ese es el modelo. El varón, el esposo, tiene que asumir el mismo modelo como de liderazgo que hizo Jesucristo. Y la mujer, el modelo, el tipo, podríamos decir, de la iglesia, que se somete voluntariamente a Cristo por amor. Porque esto le agrada al Señor, porque es su voluntad. Y el esposo, liderar. Pero ¿cómo va a liderar? Alimentando, cuidando, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y eso lo vamos a tratar la próxima semana, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que quiere decir esos versículos. Pero ahora nos estamos refiriendo a las mujeres. Resumiendo este versículo, este pasaje, nos muestra 3 razones por la sujeción de su esposa a su marido. Primero, es parte de su obediencia a Jesús, como dice, como al Señor. Es apropiado en el orden de la creación, porque primero fue creado Adán, el esposo es cabeza de su esposa. Y tercero, es apropiado al modelo de relación entre Jesús y la iglesia, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, si alguien dice, pero ¿por qué me voy a someter a mi esposo? Ya sabes, hay 3 razones que te la estoy mostrando. Es parte de tu obediencia a Jesús. Es apropiado por el orden de creación y es apropiado debido al modelo de relación entre Jesús y la iglesia. Ahora, rápidamente y esto va a quedar grabado, pero hay principios de la sujeción bíblica. Por ejemplo, Jesús se sometió a sus padres. Esto no le quitó autoridad. Siendo Jesús, en Lucas 2:51, se sometió a sus padres, a María y José. Los demonios se sometieron a sus discípulos, Lucas 17. Los ciudadanos deben someterse al gobierno de la autoridad, Romanos 13:1 al 5 y Tito 3:11, 3:1 y 1 y 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13. El universo se someterá a Jesús, 1 de Corintios 15:27, Efesios 1:22. Los seres espirituales se someten a Jesús, 1 de Pedro 3:22. Los cristianos deben someterse a los líderes de la iglesia, 1 de Corintios 16:15, 16 y Hebreos 13:17. Las esposas deben de someterse a sus esposos. ¿Qué versículos hay? Miren, Colosenses 3:18, Tito 2:5, 1 de Pedro 3:5 y Efesios 5:22 al 24. La iglesia debe someterse a Jesús, y Efesios 5:24. Los siervos deben someterse a sus amos, Tito 2:9 y 1 de Pedro 2:18. Los cristianos deben someterse a Dios, Hebreos 12:9 y Santiago 4:7. O sea, si miras en la Biblia es un principio la sujeción, el someterse. Jesús lo hizo,
Los seres espirituales lo hicieron, los cristianos debemos de hacerlo, las esposas deben de hacerlo. Así que ya tienen todas las razones. Termino con esto. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Uy, hermanas, esto ya es todo lo que les duele, pero en todo. Siempre me preguntan todos, ¿no? ¿Qué significa en todo? Pero en todo sí. Pero hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones como Pablo habló y los discípulos, cuando hay excepciones de no someterse a las autoridades civiles o del gobierno. Porque en Hechos dicen, miren, debemos primeramente someternos a Dios. No estaban siendo desobedientes, porque cuando la vida está en riesgo, tu deber es someterte a Dios y no al sistema de gobierno. Por ejemplo, en el caso del aborto, si la autoridad, si se aprueba, pero, y oro y pido a Dios que no se apruebe en el Perú, bueno, tú vas a decir que bueno, pero la autoridad ya lo aprobó, entonces abortemos. No, ahí hay excepciones, ¿se dan cuenta? Y en muchos casos hay excepciones. Entonces, en todo significa en todo, en el matrimonio, en la relación de pareja, yo diría sí en todo, pero hay excepciones. ¿Qué excepciones me van a decir? Me preguntan muchos. Primero, no significa ir en contra de la palabra. Si el esposo te quiere obligar a embriagarte o a delinquir, pues evidentemente él ha roto los principios de la palabra. Es decir, cuando el hombre rompe los principios de la palabra, la mujer no tiene por qué someterse. No, pecado. El esposo te quiere llevar a cometer pecado, tú dices, pero tienes que someterte. No, excepciones. No, cuando hay fraude, cuando quieren hacer cosas como Ananías y Zafira, por ejemplo. No cuando está imposibilitado físicamente. Imagínense si cae en un accidente, ¿no? Entonces la mujer, ¿qué va a decir? Me ha hecho en todo y el esposo no dice nada, yo no digo nada. No, hay excepciones. No bajo amenaza o abuso físico. Hay rompe, miren bien desde una perspectiva, porque hay personas, como les dije, me da tristeza que a veces desde los púlpitos o en consejería se dice, si tu marido te está pegando, aguanta. Si tu marido está abusando físicamente de ti, aguanta, que para eso te has casado y tienes que someterte y ser sumisa. Yo digo, no, porque rompe principios del amor. El amor no es así, en 1 Corintios 13 lo dice, no a la infidelidad aceptada. Ahí se rompe, esa es una excepción, porque miren, porque hay personas que dicen, pero le está siendo infiel, no importa, aguante, usted conquiste a su marido. No, se rompió el pacto, no en estos casos, así que grábenselo, que eso que dice en todo. Pero vamos a terminar resumiendo, el marido y la esposa son llamados a morir a sí mismos, como dice, como seguidores de Jesús, negarse a sí mismo. Así que sujeción es la manera en que la esposa lo hace. Marido y esposa son llamados a negarse a sí mismo. Sujeción es la manera en que la esposa lo hace. Marido y esposa son llamados a ver su matrimonio como un modelo entre la relación de Jesús con la iglesia. Sujeción es la manera en que la esposa honra ese modelo. Marido y esposa son llamados a honrar el orden de la creación. Sujeción es la manera en que la esposa cumple el lugar de dicho orden. Marido y esposa son llamados a ser motivados por el amor y el mandato de Jesús. Sujeción es la manera en que la esposa hace esto. Ahora, tanto que estamos hablando a la esposa, les estarán ardiendo las orejas. Dicen, ya es demasiado, ya pastor, ya. Yo pienso igual, hubiera sido de ventaja, como está aquí, estos párrafos para los hombres. Si Pablo se hubiera detenido allí, acabado este capítulo, ¿qué hubiera pasado con las esposas? Pero Pablo va a dedicar, miren, si dedicó 3 versículos a las esposas, va a dedicar más versículos al rol del esposo. Así que no se pierdan la próxima semana a la misma hora y dirigido solo para los esposos, porque ahora me dirigí
a las esposas en forma general, claro, lógicamente a las solteras también. Pero para terminar, en el matrimonio cristiano, el ser discípulo de Jesús y negarse a sí mismo significa, para la esposa, someterse a su esposo en todo. Para el esposo, amar a su esposa con el amor ágape. Ahí está el asunto. La próxima semana vamos a hablar qué se trata el amor ágape, porque saben que muchos de los hombres no saben amar a una mujer. Algunos piensan, pero yo llevo chocolatitos, regalitos, licuadoras, tostadoras. Eso no es amar. ¿Y para qué le compras tostadora? Para que me haga mis tostadas, pues. ¿Para qué le compras licuadora? Para que me haga mi juguito. Así te amo, ¿no? Eso no es amar. Vamos a ver la próxima semana qué es el amor ágape. Conclusiones finales. El matrimonio cristiano, primero, es y debe de ser diferente a un matrimonio que no desea glorificar a Dios. Segundo, el matrimonio cristiano simboliza la unión de Cristo y la iglesia, donde la iglesia se somete a Cristo por ser amada por Él y ser cabeza de la iglesia. Ese es el punto. Miren, el hombre, yo digo, si el hombre ama con el amor ágape, oye, que las mujeres no tendrían nada que decir, a no ser que ella sea una mujer complicada. Hay por ahí, ¿no? Tercero, el matrimonio cristiano tiene roles, obviamente. Como un equipo, hay roles. Y el rol de la mujer es diferente al del varón, no por capacidad o importancia, sino por obediencia a Cristo. Así que, mujer casada con esposo, cumple tu rol. Y vas a ver que el matrimonio va a mejorar. Básicamente es honrar a Cristo, y esto es honrar a tu esposo. Lo resumiríamos en una palabra, que muchos de los hombres casados, cuando estamos en consejería, se quejan. ¿Saben cuál es? Respeto. Los hombres dicen, mi esposa no me respeta. Hace y deshace en el matrimonio, hace lo que da la gana, no consulta a nadie, es porque quiere asumir el rol de liderazgo que no le corresponde. Piensa que el matrimonio gira, los hijos giran, el esposo gira alrededor de ella, y ese no es su rol. Vamos a orar y que el Señor ayude a todas las mujeres que están escuchando esta enseñanza a asumir su rol. Padre, te damos gracias en esta noche.